Es uno de los juicios que se le estaba haciendo a Pablo, en el cual es uno de los tantos que recibió estando él en vida. Y nosotros podemos ver de que la forma en cómo fue llevado a juicio, además de haberse montado una trampa, porque más de 40 hombres, ese no fui yo, más de 40 hombres, ellos se pusieron a ayunar y ellos juraron que hasta que no mataran a Pablo, entonces ellos no iban a dejar de ayunar. Entonces, pues, una de las cosas que vimos allí es que lamentablemente hay actos de ayuno que no glorifican a Dios y que no es para bien espiritual. Y que lastimosamente en nuestras épocas también hay personas que van a las iglesias y que ayunan por un motivo el cual no es la voluntad de Dios. Y que pudieran pasar hasta 40 días, pero Dios no responde simplemente porque no es su voluntad. Y vemos como uno de los sobrinos de Pablo escuchó esa conversación, fue hasta donde estaba el centurión y allí fue la manera en cómo salvaron la vida de Pablo. Dios, detrás de todas esas cosas, detrás de todo lo que se estaba haciendo, metió su mano y le salvó. Entonces, una de las cosas que se pudo hacer es llevarlo ante Félix. ¿Recuerdan quién era Félix? ¿Quién era Félix? ¿Qué figura representaba Félix allí? ¿Quién era él? Un gobernador. Era el gobernador de toda el área denominada Palestina, toda esa área. Y precisamente estaba en la ciudad de Cesarea, que era en ese momento era la capital de toda esa región llamada Palestina. Y podemos darnos cuenta que solo con el nombre, esa ciudad estaba enfilada, estaba programada, estaba pautada para ser única y exclusivamente como si fuera una ciudad romana, porque era el nombre del emperador César. Debemos saber nosotros un asterisco que voy a poner aquí, que César no es solamente un nombre, sino un cargo. Amén. A todos los emperadores romanos se le llamaron César. No crean que era el nombre específicamente del emperador César. Tanto es así que Nerón era el César o el rey del imperio romano que estaba en esta época en la cual estamos hablando de Pablo. Y recuerden, Nerón. Y todo el mundo lo conoce por Nerón, porque era su nombre de pila, por decirlo así, pero tenía el título de César. Así como también en Egipto, el rey no era el faraón. Faraón era el título que se le daba. De modo pues que podemos tener incluso nombres a través de la historia de ciertos faraones, Tutankamón. Qué bueno que se pusieron faraón, porque son nombrecitos como que eran un poco complicados. Y asimismo, en la actualidad nosotros podemos ver ciertos nombres que tienen la realeza o personajes públicos en cuanto al gobierno, primer ministro. Entonces, el primer ministro, en este caso de Inglaterra, es como el presidente. En Rusia los zares. En Rusia está el título de zar. Los zares eran los príncipes, reyes o presidentes de Rusia. Entonces podemos darnos cuenta que en el caso de el César era un título dado al rey del imperio romano. Entonces en este caso nosotros podemos ver que Félix fue un gobernador puesto por este César llamado Nerón, porque el hermano de Félix era un ministro principal de Nerón, de modo pues que él aprovechó las influencias y le dio a su hermano, como este señor llamado Félix, por un largo tiempo fue un esclavo, entonces es como premiar la forma en cómo en medio de la esclavitud él vivió y estaban dándole pues este cargo de gobernador de Palestina. Y déjeme decirle que era una de las provincias o de las regiones más difíciles que tuvo que gobernar el imperio romano.
de verdad fue bien difícil, porque presentaba muchas revueltas, porque Palestina no es solo el lugar de Cesarea e Israel, sino era hasta linderos con Babilonia. Era una región muy grande. Entonces vemos como ese gobernador llamado Félix, él era casado, si ustedes pueden ver más adelante, con una mujer llamada Drusila. Un poco feo el nombre, pero Drusila. Esta Drusila era hija del último rey de Israel. En este caso, igualito se le daba el título de Herodes. A veces nosotros escuchamos el Herodes y pensamos que es el nombre también del rey. Por ejemplo, que Jesucristo se presentó ante Herodes. Pero hubieron varios Herodes. Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca. El otro Herodes, que más adelante vemos como que es uno de los que a quienes se le presenta también Pablo. Arquelao. Arquelao es otro. Ahorita me viene el nombre. Pero ellos también tenían ese título llamado Herodes. Herodes Antipas. O sea que cada uno tenía también, mantenía ese título de Herodes. Entonces podemos ver que en la antigüedad tenían muchas figuras. Y como para que se permaneciera y todo el mundo pudiera reconocer al rey de cierta región, ellos le ponían ese título. Entonces vemos como en el versículo 1, vamos a hacer una pequeña lectura para recordar un poquito de cómo Pablo llegó allí ante este Félix, que es gobernador. Dice, 5 días después, capítulo 24 del libro de Hechos, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarle de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Vemos como el antecedente de esta reunión. Ante Félix se presentan los principales de la sinagoga. Tanto es así que Ananías es el nombre del sumo sacerdote. Iba con él una especie de abogado, una persona muy elocuente hablando, llamado Tértulo. Ahora, pero también hay otra cosa. Ananías fue puesto directamente por el Herodes de esa época. Fue como quien dice, escogido a dedo. Nosotros tenemos que entender que Israel, desde que empezó a funcionar como pueblo, como nación, tenía ciertos nombramientos, los cuales solo Dios los hacía. En este caso, el rey. ¿Quién mencionaba o quién daba al rey para Israel? Dios. Utilizando a sus profetas para anunciar quién era y a su vez les ungía. En el caso de la tribu de Leví, que eran los levitas que atendían el templo, Dios mismo le dijo a Moisés que la raíz o la familia de los levitas eran los que iban a estar funcionando en el templo para administrar y cuidar las cosas de Dios. Y en este caso, el primer levita, porque era descendiente de Leví, uno de los hijos de Jacob, fue Aarón, el principal jefe de los levitas. De modo pues que toda esa descendencia iba a seguir atendiendo el templo.
Y los otros que Dios también escogía eran los sumos sacerdotes. Dios mismo los colocaba en ese lugar, los ponía para que dirigieran la parte religiosa de lo que es las traducciones de los escritos, explicar todo lo que representaba tanto la ley como los escritos de los diferentes profetas, de modo pues que el sumo sacerdote debía ser escogido por Dios también. Pero vemos cómo todo se distorsionó, y entonces vemos a un Ananías escogido por un rey, y ese rey no temía a Dios. ¿Qué podemos esperar de alguien escogido por otro que no temía a Dios? Y además nosotros, como vimos la semana pasada, este Ananías fue un político inmoral y corrupto. Ya lo explicamos. Fue nombrado sacerdote por Herodes, y precisamente en el año 47 después de Cristo, específicamente cuando ya estaba más de la mitad de la carrera misionera del apóstol Pablo. De modo pues que era un sumo sacerdote escogido recientemente para esta época en que estaba Pablo. Y una de las cosas que también notamos la semana pasada es que este hombre iba tan directamente en contra de Pablo porque sus raíces eran que él era un hombre saduceo, contrarios a lo que eran los fariseos. Nosotros vemos que Pablo fue un fariseo, y entonces este hombre, siendo el principal de la sinagoga, era saduceo, contrario. Por eso es que en el capítulo anterior vemos cómo una de las cosas que dijo el apóstol Pablo dividió totalmente al Sanedrín, al lugar donde se estaba juzgando religiosamente a Pablo, cuando él dijo que él era fariseo y que creía en la resurrección de los muertos. De modo que hizo que todo el mundo empezara a dividirse, incluso en esa misma pelea, unos por salvarlo y otros por matarlo, lo iban a matar al pobre Pablo. ¿Sí? Estaban peleándose entre ellos por Pablo. De modo pues que ya no todo el mundo estaba en contra de él, sino solo la mitad. Solo la mitad quería matarlo. Entonces vemos como este hombre Ananías era un saduceo. Iba a atacar durísimo entonces contra Pablo. Y para recordar también, Tértulo, que fungía como abogado, vemos en el versículo 5, podemos ver cuáles eran sus acusaciones. Primero, recuerden que hablamos, mostró a Pablo como que fuera una plaga, algo que destruía. Cuando nosotros sabemos que Dios, desde el principio, desde que se le apareció camino a Damasco, lo que le dijo era que iba a llevar el evangelio a quienes no lo habían escuchado. No estaba destruyendo, sino construyendo la iglesia del Señor en los gentiles. También decía que era promotor de sediciones o de peleas o de discusiones o de manera de cómo levantarse contra el imperio romano. Dice promotor de sediciones, es decir, promotor de algo para separar a esa provincia del imperio romano. O sea que estaba diciendo dos cosas sumamente fuertes. Mire, usted le dice a cualquier gobierno comunista o socialista de ahora, alguien habló mal de ti, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a premiar? No, búscamelo o muéstrame para restregárselo en la cara, y si no lo matamos, lo desaparecemos. Alguna de las dos. Entonces, eso es lo que ellos querían. Estaban atacando directamente cosas que el imperio romano no les agradaba. Además dice que era un cabecilla de la secta de los nazarenos. Era alguien que, si lo llevamos al plano religioso, estaba diciendo este abogado, estaba cometiendo una herejía. Porque los nazarenos, como era conocido el grupo de los cristianos, estaban revolucionando todo el mundo. Y estaban sacando de las sinagogas a aquellos que aceptaban a Cristo como Salvador. Porque ya al tener a Cristo en su corazón, al ser cristianos, al empezar a tener una nueva vida, ya no iban al templo. ¿Para qué? Si ya tenían al dador de la vida como su Salvador. Y entonces no era necesario. Y ellos
se sentían desprotegidos, supuestamente, porque mucha gente los estaba abandonando. Ahí viene lo que es la parte económica. Hermanos, mientras menos gente viene a la iglesia, menos ofrenda hay. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que estaba pasando allí. Eso es lo que más le dolía a ellos. Porque cuando no tenían ningún tipo de competencia religiosa, todo el mundo iba a las actividades del templo. Y todos los que iban, sus ofrendas y limosnas, las echaban allí en el altar. Pero imagínense cuando predicó Pedro en 2 ocasiones. Se convirtieron primero 3,000 y después 5,000. Total de 8,000, sin contar las familias de ellos. Imagínense usted que en un templo donde pudieran ir 15, 20,000 personas, dejaran de ir 8,000. Wow, eso es como que aquí, de los que ofrendan, deja de venir casi la mitad. No es fácil. Por eso es que algunas iglesias hoy en día hacen cualquier cosa que le agrade a la gente para que sigan viniendo y sigan ofrendando. Por eso es que hacen muchas obras de teatro, bailes, hasta discotecas dentro de la iglesia. Porque no quiere que la gente deje de venir. Sí es. Y la prédica desde el púlpito es tan suave que la gente le dice, ay, qué bueno, me siento bien, muy relajado cuando voy a la iglesia. No les gusta que le digan las cosas como deben ser. Sí es, amén. Porque algunos somos tan delicados que cuando dicen algo desde aquí, entonces no voy porque no es mi lugar. Amén. Bueno, pero esa es otra cosa. Pastor quizás va a hablar hoy de eso y si no, Y le amén. recomiendo que lo haga. Entonces, por eso es que este punto es importante también de lo que estaba diciendo este hombre llamado Tértulo. Diciendo, mira, nos está afectando este hombre. Nosotros somos muy religiosos. Tanto es así que quien gobernaba Israel no solamente era Herodes, sino que tenía más poder todo lo que eran los sacerdotes y los levitas que estaban en el templo. Porque desde allí se emanaba lo que el pueblo podía y debía hacer. Cuando empezaron a dejar de asistir mucha gente al templo que se vieron abandonados económicamente, entonces sintieron eso y dijeron es una secta. Y nosotros sabemos que la palabra secta, como está escrito aquí originalmente, está hablando de una herejía, pero una herejía, vean la palabra clave de esto, una herejía donde una persona decide seguir algo porque cree que es la verdad. Esa es la palabra clave de lo que es el término herejía aquí. O sea que este hombre, sin darse cuenta, estaba diciendo que Pablo había reconocido una verdad que nadie había reconocido hasta ese momento. Esa palabra clave que él utiliza allí. Porque él está como considerando que Pablo está tan equivocado que no está en lo correcto. Pero la pregunta mía es, si no hubiera estado en lo correcto, ¿por qué Dios le había salvado tantas veces de morir? Amén. ¿Por qué Dios lo había llevado tan lejos? En su tercer viaje misionero llegó hasta muchas ciudades de Europa. Porque había comenzado allí, recuerdan como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo a los apóstoles? Mira, ustedes, esto que están recibiendo a mí, tienen que decírselo a todos, desde los más cercanos a ustedes hasta los más lejanos que ustedes ni siquiera conocen y que son otro pueblo. Es lo que le estaba diciendo allí. Por supuesto, Pablo fue nombrado directamente el que iba a llevar el mensaje a los gentiles, a quienes no eran judíos. Comenzó entonces la prédica de Pablo en sus viajes misioneros en Asia Menor, luego fue hasta lo que es toda la región de los griegos, y finalmente en su tercer viaje misionero llegó hasta Europa, donde el evangelio no había llegado. Y una de las primeras personas que creyó en Cristo en Europa fue una mujer.
Mujeres, siéntanse bien complacidas con eso. Amén. Que en un lugar extraño donde nunca nadie había escuchado el Evangelio, una mujer fue la primera que abrió su corazón para Cristo. Amén. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa mujer? Lidia. Lidia. Esa mujer se llamaba Lidia. Ella creyó en Cristo como Salvador. Entonces vemos cómo esa fue la forma en cómo acusaron. Y además, mire, otra cosa, como para remate dirá Tertulo, profanó nuestro templo. Es decir, en este caso, si volvemos a los capítulos anteriores, capítulo 22 y el inicio del 23, metió a gentiles en el templo. Es decir, gente que no debía estar allí, él los metió. Cuando en realidad no fue así. Nosotros vamos a verlo ahora. Ahora, vamos a ver la defensa. En el versículo 10, siguiendo con la lectura, dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Entonces, vemos esto. Comenzando la defensa. ¿Cómo comenzó Tertulo cuando estaba haciendo la acusación? Puso a este gobernador como lo máximo. Digamos que empezó a guindársele de las barbas. A decir, tú eres lo mejor, eres lo que ha puesto aquí para que esta nación crezca. Qué bueno que estás aquí, si no nada de esto existiera. Prácticamente dijeron eso. Eres lo mejor, pero nosotros sabemos que fue de una manera hipócrita. Porque hay dos términos. Uno, era una persona puesta por alguien que no era de Israel. Y dos, ¿qué hacía el imperio romano a ese lugar? Los oprimía. ¿Estarían ellos contentos de que alguien que no sea de su nación los gobierne y los oriente? O sea, que de una manera estaban ellos, este hombre estaba siendo hipócrita, porque no era la verdad lo que estaba diciendo. Eso es como para decir, bueno, te voy a ensalzar para que no tengas excusas de no darme lo que te estoy pidiendo. Como ocurre a veces. No sé si usted ha escuchado esto alguna vez en su casa. Ay, papi lindo, yo sí te quiero. Gracias, papi, por lo que me has dado. Qué bueno. De verdad, yo sé que tú me quieres mucho. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Qué quieres? ¿Verdad que sí? Así pueden llegar nuestros hijos o algún familiar, poniéndote en alto para después decirte, dame. Como para que no digas que no. ¿Verdad, papi, que tú me quieres mucho? ¿O verdad, mami, que tú me quieres mucho? ¿Qué le vas a decir tú? Si tú lo quieres, lo amas de verdad a tu hijo. Le decís, amor, yo te amo mucho. Ah, entonces déjame ir para tal parte. ¿Habrá pasado eso alguna vez en su casa? Espero que no. Pero normalmente pasa eso. Es una manera de coaccionar para cuando se haga una petición, no la niegue. Entonces, eso estaba haciendo aquí. Eso se llama querer dominar la escena para que no te nieguen nada. Y eso ocurre en las casas, incluso hasta en las iglesias.
Cuando a veces desde el púlpito exaltan grandemente a la congregación para después pedirles algo. Si usted está aquí, es porque usted ha sido escogido por Dios. Y si usted está aquí, es porque usted está en los planes de Dios. Y si usted está aquí, es porque Dios ha puesto en su mente que lo que usted va a hacer aquí hoy va a ser maravilloso para que sus planes, los planes de Dios salgan bien. Y ahí viene entonces lo que te van a pedir. En estos días vi un video donde un muchacho, 16 años tiene ya, fue nombrado pastor en una iglesia en Brasil, fue nombrado profeta después, y una de las primeras cosas que dijo eso, exaltó a la iglesia para después decirle: pero si usted vino aquí para hacer los planes de Dios, tiene que comenzar dando 1,000 reais para la ofrenda de Dios. Y levantaron la mano a uno. Eso es lo más triste. Ese es lo triste. Donde mucha gente utiliza el halago para pedir. Bueno, nosotros no podemos dejar de halagar a los demás si se lo merecen. Y aunque no se lo merezcan, no podemos hablar mal de ellos, o no debemos hablar mal de ellos. Pero la palabra de Dios dice que debemos felicitar a esas personas que trabajan por la obra de Dios. Sí, debemos tenerle en doble estima. Dice la palabra de Dios. Pero tampoco nosotros podemos, si queremos algo de ellos, manipularlos. ¿Cuántas veces no vinieron algunas personas queriendo una respuesta que quieren ellos escuchar? Hermano, yo sé que usted sabe mucho y su experiencia, mire, wow, mucha gente me ha hablado bien de usted. Y yo sé que usted, mire, lo que usted me va a decir es porque Dios va a hablar por usted. ¿Será que yo puedo hacer esto, esto y esto? ¿Qué quieren ellos? Una respuesta que ellos quieren escuchar. ¿Cómo la quieren escuchar? El problema es que a veces nosotros como seres humanos tenemos que estar en sintonía con lo que es la voluntad de Dios. Y lastimosamente decirle que no a ciertas cosas. Porque hay gente que quiere escuchar una respuesta como ellos quieren. Una vez alguien me preguntó: hermano, mire, hace ya como 10 años que no visito a mi familia y ellos están celebrando un cumpleaños, un 15 años. Oye, hace tanto tiempo. Hermano, ¿será que yo puedo ir para esa fiestecita y compartir con mis familiares? Y yo le pregunté: ¿ellos son cristianos? No, hermano. Bueno, esa es la primera respuesta es esa. ¿Cómo usted se va a sentir en una fiesta de personas que no creen lo mismo que usted? ¿Ellos van a hacer lo mismo que usted hace en su casa? Y si te sientes agradado estar en una fiesta así, ay, revísate. Porque normalmente hay problemas cuando una persona que no teme a Dios hace una fiesta. Porque ¿qué es lo primero que planifican en una fiesta de 15 años las personas que no conocen a Dios? La bebida. La bebida. Y si queda dinero, se compra comida. Imagínense usted un cristiano en medio de ese tipo de actividades. Mano, pero es que es una manera de darle testimonio. ¿Y es que acaso el año tiene solo un día? ¿No son 365 días que usted puede ir a visitarlo y predicarle? Y precisamente vas a agarrar un día de fiesta donde lo menos que van a hacer es escuchar de Dios. Cierto. Ok, ese es otro tema. Pero es bueno recordar eso. Amén. Porque la idea de manipular, eso siempre ha existido, desde que el mundo es mundo, como dicen. Tanto es así que cuando Satanás se le presentó a Eva, le hizo una pregunta donde Eva te dice: bueno, ¿qué responde? Este diablo como que tiene razón, dirá. Y entonces acudió y comió, desobedeció a Dios. Entonces nosotros podemos ver que de todo lo que leímos aquí, Pablo actuó primero como su propio abogado. No buscó a otro, como Ananías buscó a Tértulo. Esos nombrecitos son raros.
Además, empezó refutando ese tipo de acusaciones. Primero, ¿cómo alguien va a levantarse contra el pueblo romano teniendo solo 12 días en una ciudad? ¿En cuánto tiempo vas a convencer a mucha gente? Y lo otro es que estaba tan a favor la situación a Pablo, que cuando al pobre Pablo lo estaba maltratando, ¿quién lo salvó? El que estaba encargado por Roma allí. Realmente, esas son cosas que empezó Pablo directamente a decir. Y además, de tener pocos días de llegar allí, él no discutió con nadie. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó de su tercer viaje misionero? Los líderes de la iglesia lo tomaron aparte y le dijeron: mira, aquí vinieron rumores donde se dice que tú estás haciendo las cosas en contra, que estás mandando a que no cumplan la ley, que no obedezcan a Moisés, que no obedezcan esto, y que el templo lo echen a un lado. Te recomendamos que vayas donde las autoridades del templo y di que tú vas a tomar un voto nazareno y que junto con unas personas que lo van a hacer, tú te vas a santificar de modo de alinearte con ellos para que ellos no estén viendo o pensando que tú estás en contra del templo. ¿Qué hizo Pablo? Hizo eso. Tanto es así que cuando hablaron con el principal de la sinagoga, el de la sinagoga dijo: ok, ¿quieres entonces hacer las cosas bien? Encárgate de los gastos de estos 4 que también se van a santificar. O sea, ok, tú vienes ahora buscando, queriendo ser como nosotros. Bueno, paga entonces por lo que estás haciendo. ¿Y qué dijo Pablo? Está bien. Ya nosotros explicamos lo que significaba tomar el gasto de esos que estaban allí. Y cuando ya se estaba llegando el día de entregar el voto nazareo, ahí fue cuando empezaron a quererlo matar. Y entonces él dice claramente: mira, no provoqué tumulto. ¿Qué pasó en ese momento cuando Pablo entró al templo? ¿Quiénes hicieron el alboroto? Los mismos, los que estaban allí, los fariseos y saduceos, que llamaron, y fue tan grande el alboroto que mucha gente del pueblo tuvo que ir al templo. Ellos fueron los que hicieron el alboroto. Pablo no lo hizo. Simplemente él entró para entregar lo que es la purificación. Él no provocó el tumulto en la ciudad. Además, sus acusadores, dice, no podían probarle nada. Si, por ejemplo, le decía: mira, eres una plaga. Ok, ¿qué cosas hizo Pablo para demostrar que era una plaga? ¿Qué destruyó? Lo único que destruyó fue su entrada económica de esta gente. Y ellos iban a decir: no, ya la gente no nos da el dinero. No le van a decirlo. Además, él es promotor de sediciones. O sea, él está buscando maneras de levantarse contra el imperio romano. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué ejército estaba formando Pablo? ¿Con quién se estaba reuniendo para que se levantara el pueblo? No tenían a nadie. Además, como cabecilla de la secta de los nazarenos, dése cuenta cómo lo mostraron: cabecilla de la secta de los nazarenos. Eso es algo que ellos no podían. Porque si vamos a eso, si había un cabecilla, ¿cómo se llamaba el cabecilla de los nazarenos? Jesucristo. El mismo Jesucristo. Y si querían a alguien físicamente presente, Pedro, que era el líder de la iglesia, o Jacobo, que ya estaba como líder en Jerusalén, junto con Pedro, que entre Jerusalén y Antioquía estaban al frente de la obra de Dios. O sea que por donde se buscara, Pablo era inocente de todo. Así es. Y nosotros podemos ver también que la forma en cómo inició Pablo no fue exaltando a Félix. No fue. Es tremendo, ¿no? Vemos eso. Como Pablo simplemente le dice: mira, yo sé que tú tienes mucho tiempo llevando la justicia aquí. Por eso quiero aprovechar para decirte que yo voy a tomar mi defensa. Él no puso a decir: excelentísimo Félix. No. Ya con eso, él está diciendo algo. No voy a sobornar a nadie. Y eso es algo que nosotros debemos considerar.
cuando hay algún problema en nuestro trabajo, no pisoteemos a nadie para que otro se sienta mejor. Ni tampoco exaltemos y levantemos a otro para que nos dé provecho. Espero que aquí no haya ninguno que haya hecho eso alguna vez en su vida. Y si es así, oraré al Señor para que no pase. Porque de verdad, hermanos, lastimosamente, cuando nosotros tenemos algún inconveniente, no queremos perder. No queremos quedar mal. Por ejemplo, algo se rompe en el trabajo, o yo lo rompo, o lo tumbo, o lo quiebro, o lo que sea, inmediatamente me quito de allí como para que no sepan que fui yo. ¿Verdad que sí? Cierto. Si alguno trabaja en McDonald's, ojalá aquí haya algún trabajador de McDonald's. Tumbaron mire, ¿cuánto cuesta una charola o bandeja de bacon? Son 16 tiritas de bacon. Ay, ya dije quién era. Son 16 tiritas de bacon. Ese bacon cuesta 50 centavos vendiéndosela al público. ¿Estamos hablando de cuántos dólares? 8. Pero ese 8 significa que se va a multiplicar porque va dentro de una hamburguesa que va a tener un costo superior. Cuando ese bacon se cae, algunos y están pendientes de la cámara ahí para que no vean. A veces hacemos eso. Así es. O en otros trabajos. Rompemos una herramienta y la dejamos allí para que cuando el otro venga, mira, vale, ya rompiste eso. ¿Verdad que sí? O, como queremos escalar en nuestra situación laboral, al jefe lo cargamos así. Aquí de arriba, mire, no quiere un refresquito, no quiere algo, una agüita. ¿Qué estamos persiguiendo con eso? A veces hacemos eso, ¿no? Cierto. A veces vemos esto aquí, pero vea cómo el apóstol Pablo entra en su defensa. Ojo, y se está defendiendo porque lo están acusando. Y aún así, él decide entrar como debe ser. Neutral. Sin querer presionar. Sin querer hacer de que la gente se sienta coaccionada. Ay, esta persona que es tan buena conmigo, ¿cómo le digo que no? ¿Usted sabe cuál es la mejor defensa? Trabajar como si usted estuviera trabajando para el Señor siempre. Amén. Porque si usted trabaja para Dios, no importa lo que ocurra, Dios siempre va a darle solución a lo que está pasando en el trabajo. Ahí está. La mayoría de nosotros a veces decide irse porque ya no aguanta más el ataque que pudiera haber. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces decidimos vernos como víctimas y no como alguien que puede ser de bendición. A mí me ha pasado. Yo sé que a algunos de ustedes quizás les ha pasado de esa manera, pero mientras mejor sea nuestro trabajo y que hagamos lo que tengamos que hacer siempre, Dios va a dar la oportunidad para ser defendidos. Y si tenemos que salir, bueno, Dios lo va a hacer y nos va a llevar a un lugar mejor. Amén. O a un lugar donde realmente quiere que estemos. Así es. Por eso es que cuando Pablo entró en su defensa, él no empezó diciendo, ellos mienten. No. Simplemente su discurso fue sin estar señalando ni acusando, sino más bien diciendo siempre la verdad. Y una de las cosas que él dice es que sus acusadores no podían probarle nada. Hermano, si usted está teniendo problemas en su casa o en su trabajo o en donde estudie, si estudia, no hay nada mejor que decir la verdad. Porque la verdad nunca va a ser cambiada. Si usted dice la verdad, mire, usted no tiene que estar inventando otra cosa más adelante. Porque siempre va a estar la verdad. Pero cuando dice una mentira, ay, sí. Trata de recordar de cómo dijo esa mentira. Porque más adelante hasta usted mismo o a mí mismo se nos olvida y no sabe cómo le dije a este y cómo le dije a aquel. Si se lo dije a 3 personas,
No hay otra. ¿A quién le dije que era blanco? ¿A quién le dije que era verde? ¿A quién le dije que era rojo? Se me confunde. ¿Verdad que sí? Y eso lo hace la mentira. Pero si a todos les dice como debe ser la verdad, usted no tiene nada que temer. Porque no tiene que estar recordando ni rebuscando nada. Porque la verdad siempre va a ser la verdad y va a estar presente. Amén. Y es necesario entonces. Además, el apóstol Pablo le está diciendo que él, o sea, el apóstol dice, mira, yo creo en el mismo Dios que ellos, pero ahí está la frase clave, en original dice, en el Dios que ellos dicen creer. Eso es como que usted le pregunte a cualquier persona en la calle, ¿crees en Dios? Y usted va a decir, sí. ¿No te gustaría ir a la iglesia conmigo? No. Entonces no crees. ¿Puedo hablarte de Jesucristo, el Hijo de Dios? No, ya yo tengo mi religión. Entonces no crees en Dios. Porque es algo diferente a lo que la Biblia plantea como la voluntad de Dios para cada hombre y para cada mujer. Además dice incluso la misma ley que ellos quieren proteger, yo la estoy protegiendo y cuidando. Tanto es así que los escritos del Antiguo Testamento habla de la resurrección de los muertos. ¿Por qué los saduceos no creen en la resurrección de los muertos? Esta mañana comentaba con mi esposa el libro de Job. Es la lectura que ella está llevando ahora, el libro de Job. Y el libro de Job fue escrito aproximadamente casi 2000 años antes de que se escribiera el Génesis de Moisés. Y ya allí, capítulo 19, versículo 25. ¿Qué dice Job allí? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y cómo termina diciendo? Y yo sé que más adelante Él me levantará del polvo. O sea, casi 2000 años antes de que Moisés escribiera las leyes, ya Job estaba escrito y allí habla sobre la resurrección de las personas. Y el mismo Jesucristo lo predicó varias veces, hablando de la resurrección. Y entonces, si esos saduceos que dicen conocer mucho la ley y amar mucho la ley de Dios, ¿por qué no creen en la resurrección? Y es lo que Pablo les está refutando aquí, porque es una de las cosas que ellos le estaban acusando también. Entonces, cuando ellos me vieron en el templo, me vieron fue llevando ofrendas, me querían matar solo por llevar ofrendas y por cerrar el voto nazareno, me querían matar por eso, y no es lo que ellos me exigieron. Además, te sigue diciendo, estos que están aquí, ellos me están acusando de algo que ellos no vieron supuestamente. Los que tienen que acusarme no están aquí. Es como quien dice, ellos están acusando a control remoto. No porque alguien me dijo. ¿Cómo se denomina ese término? Alguien me dijo que tú dijiste. ¿Cómo se llama eso? Chisme. Caramba. Comunicador. Hermana, yo trato de no ser chismoso. No chismoso, así. Hermano, mucho cuidado con eso. No debemos estar juzgando a nadie, ni estar señalando a alguien si las cosas no lo he visto. Y si algo pasa y yo lo veo, Jesucristo como dijo que tenemos que hacerlo. Mateo capítulo 18 del 25 en adelante. Si algún hermano peca contra ti, ve tú y él solos y repréndelo. Háblale. Si ese hermano reconoce la falla, ganaste a tu hermano. Pero si no, entonces ahí comienza entonces a meter a otro en el asunto. Pero tienes que hablar primero con él. Porque si no hablas primero con la persona que te ofendió, se llama... ¡Wow! Dígalo otra vez, hermano. Chisme. Chisme. Vamos a dejar ese tema hasta allí. Porque no queremos gente que se alborote por eso. Además, los judíos de Asia que lo acusaban no estaban allí.
Era tremendo, ¿no? El apóstol Pablo. El gobernador Félix, viendo todo esto, él pudo haberlo liberado. Pudo haberlo liberado. Le dicen, no, esta gente lo que está en... No hay un fundamento. Un abogado ahorita le diría, ¿cómo es que se llama ese término? Alguien que estudie derecho. Que no hay... Falta de pruebas. Las pruebas no son ¿Suficientes? o sustentables. ¿Verdad que sí? Y si no hay prueba, no hay delito. Entonces, él pudo haberlo soltado. Porque sus acusadores, que eran judíos como él, no tenían una manera de cómo acusarle fehacientemente y comprobarlo. De modo que él dice, bueno, está bien, porque él como líder, como gobernador, tuvo que tomar una decisión. Dice, mira, vamos a dejarlo detenido. Ustedes quédense tranquilos, pero busquen a la gente que lo están acusando directamente. Vamos a dejarlo detenido. Y le dijo al centurión, sí va a quedar detenido, pero permítele todo tipo de visitas. Para que lo ayuden, para que lo apoyen, para que lo cuiden. O sea que muy internamente, él entendía que lo que estaba pasando con Pablo era una manera de acusarlo y oprimirlo. Lastimosamente, él no había entendido lo que Dios quería hacer. Por eso vemos en los últimos 3 versículos que pasaron 2 años. Pues dése cuenta que es como, él dice, no lo voy a oprimir, pero tampoco le dio libertad. Lo dejó por 2 años. Pero ¿cuál fue el propósito? El propósito era sacarle dinero. Dese cuenta como dice el versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix, el 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. ¿Sí? Y se parecerá ahorita a lo que vemos por allí. Ojo, no sé, ¿en cuántos términos podemos llamar esa? Soborno. En México, ¿cómo le dicen? Corrupción. Cohecho, no, pero ¿cuál es la palabra popular? Extorsión. Extorsión, mordida. ¿Qué otros términos? Pareciera que él está siendo justo, pero en realidad no está siendo justo. Es como decir, como dicen en Venezuela, él quiere estar bien con Dios y el diablo. Lo dejó detenido para que los judíos no se pusieran furiosos. Pero a Pablo, para que no se molestara con él y buscando que el soborno, le dice, mira, tú vas a recibir visitas de quien tú quieras, mete quien tú quieras, llama, haz lo que tú quieras allí mientras estés aquí detenido. O sea, como para que no hablara más. Pero si te mochas, todo está bueno. Eso, móntate para que te vaya bien. Entonces, mire, en una de esas visitas, porque él estaba interesado en lo que Pablo estaba también diciendo, Pablo le habló a él de lo que era la justicia. En una de esas veces que fue llamado Pablo ante él habló de la justicia. ¿Qué significa justicia? Dar a cada quien lo que merece. Eso es justicia, algo bien sencillo. Pero también le habló de otro tema, el dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Que las cosas que usted hace, las hace tan centrado porque usted está convencido que lo que está haciendo es el bien y va a beneficiar a otros. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es tremendo. Dominio propio significa que lo que usted hace, en este caso de Félix, juzgando cualquier caso, lo hace libre de cualquier presión, coacción o cualquier cosa que lo motive a hacer lo incorrecto. Cuando Pablo le dijo eso, el hombre dice, wow, es como que estás hablando de mí. Y finalmente, ¿cuál es el otro término? Le habló del juicio venidero. Ahí fue cuando dijo, ven acá, ya va. Para. Anda para tu celda. Yo te llamo después. ¿Sabe por qué?
porque Félix no estaba preparado ni para el presente ni para el futuro. No quería hacer justicia. Además, no tenía dominio propio porque estaba viviendo con alguien que él había presionado. ¿Para qué? Para que se quedara con él. Ya eso hablamos la semana pasada. Y lo otro es que, indistintamente de lo que él creyera, de la religión que él profesara, él sabía y estaba consciente que en el futuro él tenía que darle cuenta a Dios. Y no estaba preparado por eso. ¿Sabe por qué? No estaba preparado para ir delante de Dios. Porque primero, había sido injusto. Segundo, había hecho cosas terribles. Y tercero, no tenía nada en sus manos para buscar la justicia de Dios. Y quiero cerrar con esto, que a veces nosotros vemos que hay ciertos personajes en la Biblia que decimos, ¡qué malo fue! Dios lo va a hacer chicharrón en la quinta paila del infierno. Pero ¿y nosotros hoy? Si enfrentáramos esos tres temas, justicia, dominio propio y el juicio venidero, ¿cómo estás tú hoy ante Dios con eso? ¿Y cómo estoy yo hoy ante Dios con eso? ¿Estamos haciendo justicia? ¿O solo pedimos justicia? ¿Tenemos dominio propio o demonio propio? Hay que tener cuidado. Así es. Porque a veces nosotros actuamos como si fuéramos Satanás. ¿Recuerdan lo que Jesucristo le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque estaba actuando como Satanás. Chismeando, murmurando, criticando, señalando, creyendo que somos más que los demás. Ojo, disculpen, no estoy hablando con nadie en particular. En esta iglesia no hay de eso. No, en esta iglesia no. En la iglesia de Cristo no. No. Y al final, ¿qué pasaría, mis hermanos, si hoy nos tocara enfrentarnos ante Dios? El juicio venidero. No es que nosotros vamos a hacer grandes obras para ganar al cielo, no. Bíblicamente eso no es correcto. Ya Jesucristo lo logró para nosotros. Amén. Pero como cristianos, estamos viviendo una vida justa y piadosa, temerosa de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos haga recordar eso siempre. Sobre todo, una de las cosas que yo sé que todos tenemos problemas, no es tanto en la justicia, que a veces sí lo tenemos, sí, sino es en el dominio propio. Así es. En las cosas que todos los días hacemos y que no queremos hacer, pero las hacemos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, sobre todo en eso, para que estemos preparados para el juicio venidero. Señor, le damos gracias por su amor, por su justicia, por su palabra, por su voluntad. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros entender claramente que el dominio propio es el que usted quiere de nosotros. Que podamos nosotros esperar en usted para hacer su voluntad y que